Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente, gracias por abrirme las puertas para poder conectarme con ustedes. Estamos 3 de diciembre. Definitivamente es el mes que nos lleva casi naturalmente a la reflexión, ¿no? Hacemos una revisión de todo lo que pasa. Para mí, diciembre es un mes muy, muy importante porque en mi familia tenemos el cumpleaños de mi sobrina Angie, que es una médico, una madre de familia extraordinaria, empresaria verdaderamente que a mí me causa mucha admiración, cómo se da tiempo para todo. Tenemos el 21 de diciembre, que es mi cumpleaños, donde verdaderamente yo recibo mucho afecto de la gente que me rodea, familia y los grandes amigos que yo tengo. El 24 definitivamente es la fiesta, pues, que en el mundo nos lleva a la reflexión de ese concepto de que deberíamos vivir nosotros unidos para poder crear las condiciones en las que nuestros hijos puedan desarrollarse y crecer en paz. El 30 de diciembre, cumpleaños de mi hija, ¿no?, que me ha hecho abuelo. Tengo 2 nietas extraordinarias que ya he compartido las imágenes en el programa anterior, porque cuando he estado con ella en estos días en Chile, realmente he disfrutado mucho y me he reconocido como una persona feliz, que es muy importante. De eso se trató el programa anterior. En este programa lo que vamos a hacer es cumplir el objetivo que tiene el programa de Construyendo con Valores, que es tocar cosas importantes, pero tocarlas de una manera sencilla. ¿Y esto por qué? Porque es una estrategia, es una técnica, es un estilo de trabajo en las organizaciones. Hablar a la gente de manera sencilla, no complicarlos con estudios, con tratados o tratar de demostrar que uno sabe mucho, sino darle mensajes sencillos para que ellos entiendan cuál es la tarea que tenemos que hacer, se sientan motivados y poder lograr ese objetivo que nos vamos trazando y que lo vamos renovando frecuentemente. Entonces, nuevamente estamos hablando de planeamiento estratégico. Yo, para mí, el planeamiento estratégico lo simplifico con el funcionamiento del GPS. Enciende tu GPS, ¿cuál es la situación que estoy viviendo? Eso significa cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son los riesgos, ¿no?, y cuáles son las oportunidades que estoy teniendo en ese momento. Y de ahí activas la segunda información, que es una decisión, y dices, yo quiero verme en determinado tiempo ahí. Entonces, eso pasa. Entonces, lo que vamos hoy día a reflexionar es un poco en el tema de cómo analizamos la situación que estamos viviendo cuando enciendes tu GPS, ¿no? Y eso lo vamos a manejar de una manera sencilla. Una forma de lograr esto, ustedes que manejan empresas, es, no se olviden, hay 2 sistemas que yo uso mucho. El primero es la andragogía, es expresarnos con testimonios de gente que ha vivido algo, bueno o malo, pero que ha sacado cosas positivas de esa experiencia. O sea, la andragogía, que es de alguna manera lo que voy a hacer ahora en el programa, porque voy a contar las experiencias que yo he tenido en Chile, analizando y observando el comportamiento político allá en el país vecino. Y la segunda, que es una herramienta también muy, muy importante usarla, que es contar historias simples, fábulas, que te dejen una lección importante. Los seres humanos tenemos una conducta que está gerenciada, administrada, es consecuencia del funcionamiento del cerebro, y nuestros cerebros son 3 en 1. El primero es el que se activa, es el instintivo, ¿no? Y de ahí viene el cerebro, el límbico, que es las emociones, y después, de acuerdo al entrenamiento que uno va llevando en su vida, se activa el neocórtex, que es donde está la razón, donde pensamos. Pero normalmente nosotros tomamos acciones, decidimos, vivimos, opinamos con esa interacción que tiene el instinto y la emoción. Y si el instinto es negativo, es preocupante, te va a generar emociones negativas que terminan complicando esa unión de la que yo siempre digo, de que el Perú puede ser una potencia en el mundo si los peruanos trabajamos unidos. Y no tengan dudas tampoco que hay enemigos del Perú que lo que buscan es justamente evitar que los peruanos nos unamos, porque si no vamos a administrar los inmensos recursos naturales que nosotros tenemos. Entonces, para poder hablar de la experiencia que he tenido en Chile, primero déjenme recrear una fábula, que es la fábula de las ovejas y los galgos. Ahí lo compartimos. Mi experiencia en la pedagogía y en la gestión de organizaciones me ha dejado muy claro que
los temas importantes hay que compartirlos de una manera muy sencilla para que todo el equipo, todo el personal lo entienda. En esa línea, definitivamente, la andragogía, ya lo he repetido en varias oportunidades, juega un rol importante, que es enseñar con testimonios de vida. Ahora, en esa línea también podemos sumar lo que son las fábulas, que de manera muy sencilla te transmiten mensajes que verdaderamente son aleccionadores. Voy a tratar de recrear uno que nos da un mensaje muy claro para la situación que estamos viviendo como sociedad y que narra, digamos, las circunstancias dramáticas que viven unos conejos ante la persecución de unos galgos. La historia nos dice lo siguiente. Un conejo se encontraba huyendo de dos galgos que querían cazarlo para matarlo. El conejo hacía su mayor esfuerzo para sobrevivir. Fueron varios los momentos en que se veía ya perdido, capturado, pero sus habilidades lo ponían a salvo. La situación era dramática, pues estaba agotado y el desánimo tocaba sus puertas. Por la persistencia del conejo, logró ganar distancia y ponerse a salvo en la maleza, donde se encontró con un amigo, dándose este diálogo. Amigo, ¿por qué estás tan cansado? ¿Por qué estás, digamos, en esta situación? Y le dice, porque estoy huyendo de unos galgos que quieren matarme. Entonces le dice, mira, ahí están. Nosotros estamos escondidos, pero ahí están los galgos. Y el amigo le dice, estás equivocado, porque no son galgos, son Doberman. Entonces el conejo, a pesar de estar cansado, insiste, le dice, tú no sabes, yo vivo en esta zona, yo los conozco, son galgos y quieren matarme. El otro amigo, digamos, persistiendo en su posición, le dice, mira, tú podrás vivir acá, pero no conoces nada de esto. Ellos son Doberman y los Doberman tienen otro tipo de enfoque. Siguió la discusión, cada uno no cedió en su posición y llegaron a una situación sumamente crítica, en la que la discusión se desbordó y los conejos se pusieron a pelear, pues ninguno daba su brazo a torcer. En esas circunstancias, los galgos los identificaron y los volvieron a atacar. Acá es donde yo le hago un cambio a la historia, ¿no? Porque creo dos situaciones finales de la fábula. La primera, que es la triste, que ojalá que podamos evitarla en nuestra vida, es que los galgos logran su objetivo, capturan a los conejos y les quitan la vida. La segunda, que es la que espero que al final reflexionemos, es que los conejos logran huir de los galgos. Llegan a un sitio donde están ya más calmados y se ponen a conversar y dicen, ninguno de los dos teníamos razón. O sea, definitivamente o galgo o Doberman igual representan una amenaza para nuestras vidas. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros en esta sociedad. Nosotros estamos gastando mucho tiempo, mucha energía, estamos verdaderamente discutiendo de quiénes son las personas que nos terminan haciendo daño, las personas que ponen en peligro la existencia que tenemos nosotros como sociedad, donde nuestros hijos puedan crecer y desarrollarse en paz. Y ustedes van a ver largas discusiones en las que dice que son los comunistas los que están ocasionando esto, que son los socialistas que generan este dolor no solamente en el Perú, sino en otros países, ¿no? Que son los de la derecha corrupta, que son los que vienen abusivos e imponen sus condiciones, ¿no? Estamos hablando galgos o Doberman, cuando en realidad nosotros tenemos que tener la capacidad para darnos cuenta que las personas que nos generan ese malestar, ese dolor que nos lleva a una situación complicada, son las personas que no tienen valores, independientemente de sus ideas políticas, independientemente de su color o de otras características, son personas que no tienen valores, son personas
que no tienen el menor reparo de decirte que se van a preocupar por solucionar tus necesidades, tus problemas, y no les interesa, porque lo único que quieren es capturar tu voto para poder llegar al poder y ejercer la corrupción que lamentablemente la estamos viendo prácticamente todos los días, y no solamente en el Perú, porque acabo de verlo también, se está manifestando en Chile, que está un poco alejado de eso. Entonces, ese es el gran mensaje de esto. Aprendamos a identificar a las personas que nos van a terminar causando daño porque no tienen valores. Gracias. Amigos, la historia es bastante sencilla, clara. El mensaje que nos está dando es que nosotros ponemos en riesgo nuestra sociedad, ¿no?, con discusiones de que si son galgos o son Doberman. Es clarísimo. Pero podría haber gente que diga, oye, nosotros no estamos viendo un programa, pues, digamos, que se supone debe contribuir a construir una sociedad con valores, para contar historias. Entonces, este mensaje lo vamos a reflejar en una experiencia que yo tuve, que pude apreciar cuando estuve de visita allá en Santiago de Chile, y me di cuenta que la sociedad, los medios de comunicación estaban poniéndole mucha atención a un caso del subsecretario del Interior de Santiago de Chile, ¿no?, el señor Manuel Monsalve, que había sido o que ha sido acusado por violación a una chica que trabajaba con él, y que desencadenó un movimiento en los medios, en los que a mí me llevaron a la reflexión de ¿galgos o Doberman? Comparto el video y ahí se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Para analizar la dura realidad que estamos viviendo acá en el Perú, vamos a aplicar ahora la técnica de comentar el caso de un tercero. Eso funciona porque cuando tú hablas de terceras personas o terceras organizaciones, no hay la presencia de la pasión que se da cuando tienes que defender tus ideas de acuerdo a la cultura como estás viviendo. En este caso vamos a comentar la situación que está viviendo el subsecretario del Interior de Chile, el señor Manuel Monsalve, que está con prisión preventiva porque ha sido acusado de violación por una de las trabajadoras de su organización. Todas las consultas que hay sobre esta denuncia van a ser respondidas. Rápidamente se encendieron las alarmas. Según el medio, el 14 de octubre, una mujer de 32 años, funcionaria de la Subsecretaría del Interior, presentó ante la Fiscalía Centro Norte una denuncia contra Monsalve por abuso sexual. Esa investigación existe y está a mi cargo. La posición institucional, cargo, poder, etcétera, que tenga una persona, para este fiscal que habla, jamás ha sido un tema que tenga que ver con el resultado o el desarrollo de la investigación. Frente a esta denuncia es imperativo que la ministra de la Mujer y Equidad de Género se pronuncie, que conozcamos también desde cuánto tiempo esta denuncia estaba en conocimiento de las autoridades. Quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. He sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. Que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Valoramos las palabras y la actitud del subsecretario Monsalve y esperamos que las instituciones hagan su trabajo de la manera más eficiente posible. Me parece que es impresentable que el gobierno, estando en conocimiento de la denuncia, haya tardado tanto en dar a conocer lo que sucedió y no haya pedido la renuncia del subsecretario Monsalve según sus propios criterios de inmediato. Monsalve arriesga 20 años de cárcel. Los detalles de la audiencia en que la Fiscalía pidió prisión preventiva para el ex subsecretario. En la segunda jornada de formalización por violación y abuso sexual al subsecretario del Interior, la Fiscalía pidió su prisión preventiva, argumentando que su libertad era un peligro para la seguridad de la víctima y la investigación. Rechazaron la tesis de Monsalve de que no recordaba lo sucedido. Recuerden que dijo que hasta los 2 Sauer se acordaba, por haber sido eventualmente drogado, ya que pese a ser médico, no denunció lo ocurrido. Aseguraron que el abuso sexual concretado la mañana del 23 de septiembre mostró que sí estaba en control de sus actos. También destacó que dificultó la investigación. Yo he sido testigo de cómo se ha manejado este tema ahí en los medios de comunicación en Santiago de Chile, y les puedo asegurar que la pasión se ha desbordado de tal manera que a mí particularmente me hizo recordar aquella historia
de los conejos y los galgos. Veamos. Es de hecho una de las cosas espantosas que me encontré en Chile, esa situación de una persona que es número dos de un gobierno que se dice feminista, que se dice progresista, que se eligió en base al voto y la confianza de las mujeres. Y ese es un tema que yo puedo tratar con mucha autoridad, y lo digo sin querer asustar al telespectador, pero a mí me ha pasado, yo pasé por abuso sexual en la infancia con mi propio padre, y a los 13 años volviendo a la escuela, un desconocido me violó. Entonces sé exactamente lo que es todo ese proceso que se está relatando y cómo las pruebas son muy claras de una violación. Y que el gobierno trate de encubrir algo así es algo espantoso, pero también revela lo que es toda la hipocresía de la izquierda. Entonces ese es uno de los temas que yo traigo, no para victimarme mucho, por el contrario, soy completamente antivictimista, pero para dar autoridad al tema. Entonces es algo de lo que realmente puedo traer, de agregar a esa conversación, es la autoridad sobre el tema, porque es muy fácil hablar de las mujeres o de las violaciones Sandra, cuando nunca has pasado por eso. Que es importante destacar ciertos temas que no se han tocado. Cuando se habla del gobierno del Estado, hablamos del Estado en su conjunto. Y aquí fue acompañada precisamente con la encargada de víctimas de... Sí. Saldívar, ¿no? Frey. Cecilia Frey, perdón. Cecilia Frey, eso. Que es parte del Estado. Es parte de este Estado feminista, de este gobierno que se ha construido también feminista, y por los que las mujeres estamos, por lo menos lo que nosotros hemos dicho, también estamos en contra de lo que se está sucediendo, pero a favor de la forma en la que se ha actuado. Hay ciertas irregularidades, estamos de acuerdo. Me gustaría aterrizar un poco la cosa. Esto de la discusión filosófica o no, en realidad me parece una soberana pelotudez en esta coyuntura. O sea, me parece, por ejemplo, María José decía que había actuado el Estado. En realidad la que actuó fue la Fiscalía, que es un organismo autónomo. Sí. No fue el gobierno. No fue el gobierno. Cecilia Frey representaba a la Fiscalía. Estamos de acuerdo, y como vocera también o participante de la Asociación de Abogadas Feministas, quiero decir también que nosotros hemos sido tajantes en todo momento, y aquí no se venga a hablar de que las feministas no han hablado de este caso. Yo no lo he escuchado. Yo lo he escuchado bastantes veces. ¿Pero ha sido feminista este gobierno con esta víctima? Por supuesto. Pero si la ministra de la Mujer no tenía idea de esto. Pero sí, ¿por qué tiene que saber la ministra de la Mujer si esto se sabe a través de la asesoría de víctimas, y es acompañada por una mujer que es parte del Estado y es parte de este gobierno a realizar la denuncia, que le incitan también a realizar la denuncia, en donde además el subsecretario, en el momento que se conoce este caso, que efectivamente, como lo dijo el panel del frente, no, quizás mintió, quizás no tengo idea qué es lo que habrá pasado por lo que él dijo, y eso lo va a saber a través de la investigación que está en curso. Aquí dejemos de lado la responsabilidad penal y personal de la responsabilidad política que pueda tener el gobierno, que pueda tener el ex subsecretario Monsalve. Él tiene una responsabilidad política que cumplir, está ahora, y va a tener una responsabilidad judicial y penal que va a tener que cumplir en razón de su persona. No, a ver, yo la verdad es que creo que el feminismo como tal, y aquí usemos el ismo, el machismo es malo, el feminismo también. Si nosotros creemos realmente en la igualdad, ambos conceptos están mal, y sobre todo porque ha sido instrumentalizado. Decir que aquí hubo una buena gestión realmente feminista es, y ustedes en su casa, a ver, yo aquí no vengo a plantear nada, ustedes vieron cómo se actuó. No vimos a las tesis, no vimos a nadie rasgando vestidura, le dieron tiempo, o sea, todo se hizo muy mal porque nunca les importó la mujer. Les importó usar a la mujer, basurearon con la mujer, trapearon el piso con las mujeres y no les importó nada. Y esto constata la hipocresía, porque aquí tengamos algo claro, cuando hablamos de derechos humanos, toda vida importa. No importa si esa persona piensa o no como yo. Aquí es exactamente lo mismo. Esto solo les importa. Si esto hubiese sido un gobierno de derecha, pensemos que el ex subsecretario del gobierno anterior hubiese hecho esto mismo. Yo habría visto, y todos habríamos visto, y usted sabe en su casa, a las tesis marchando. Habríamos visto a todas las mujeres feministas que les importa la mujer rasgando vestidura. Pero no, ahora no. Fue el gobierno, no les convenía. Lo mejor era barrer y debajo de la alfombra.
Aquí de feminismo, nada. Esto se llama cartón. Y ha sido harto dudoso el funcionamiento en el caso Monsalve, porque ahí sí que se han demorado. Ahora, aquí lo que es importante analizar, y que es lo que dice la Mayra muy bien, es lo que tiene que ver con el concepto feminista. Sí. El feminismo real, original, liberal, que buscaba la igualdad, dignidad de derechos, ya no existe. No. Hoy día es una frase cualquiera que se utiliza como instrumentalización política por las izquierdas con la ideología marxista del opresor oprimido, muy basada en la agenda woke. El feminismo que busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el que diga que no existe, yo creo que, bueno, en su cabeza no existe, ¿ya? Como no deben existir varias cosas más. Pero nosotros, en la izquierda, siempre hemos luchado por los derechos de las mujeres. Y muchas de las oportunidades que hoy en día existen para las mujeres ha sido de nuestro sector, porque nosotros siempre hemos estado del lado correcto de la historia. Que efectivamente lo que estás diciendo, que hay un punto filosófico que es lo que está en cuestión, y que es el feminismo, porque aquí se ha hablado de un feminismo a favor, en contra del machismo, como que el machismo es malo, el feminismo es malo. Nadie sabe, ¿alguno de ustedes ha dado un concepto claro de qué es el feminismo? Porque eso no lo veo de parte de ustedes. Al parecer hace falta efectivamente un concepto filosófico y de saber efectivamente qué es el feminismo y qué es lo que queremos las personas que somos feministas, porque incluso hay personas que son de derecha que también se han declarado feministas. Quiero hablar de ese caso específico y expandirme un poco más a la cuestión del feminismo y la cultura woke desde la experiencia. Vamos a salir de decir cuál es el lado correcto, que ustedes dicen que es de ustedes, nosotros decimos que está aquí. Voy a hablar a través de la experiencia. Sobre ese caso en específico, sí generó una crisis política y nítidamente trataron de administrarlo en vez de realmente tener la actitud de hombres que tenían que tener en ese momento, de hacer la justicia y hacerlo renunciar en el mismo día. Y el que mujeres que se digan feministas traten de minimizar eso es mínimamente sospecho. Ese es uno de los motivos por los cuales soy completamente en contra del feminismo. A mí particularmente nunca me ayudó en nada en la vida, sino que enseñar que no debería tener hijos, sino que seguir mi carrera. Pero más allá de eso, ahora yendo para el lado de la cultura woke y lo que es toda esa basura ideológica que se ha instaurado, en el punto de lo que veis también en Chile en específico, hay incluso una ley anti-hombres. O sea, ustedes no solamente tratan de generar la imagen de la mujer, de ponerla eternamente como una víctima, como también tratan de desestructurar el hombre. Y si hay algo que yo puedo hablar desde mi experiencia, es que yo solo pude superar y salir adelante, no por el feminismo, pero por los policías que dieron su vida para encontrar quién era el hijo de puta que me había violado, y eran hombres. Yo debo mi superación por el juez que era hombre y que me escuchó hablar y que cayó al abogado de defensa del violador. Entonces no fueron las feministas las que me hicieron recuperar y ser la mujer fuerte que soy hoy para estar aquí debatiendo con ustedes, sino que fueron hombres de verdad, y eso es lo que falta en esa sociedad, y eso es lo que falta en ese gobierno. No fueron hombres de verdad, y eso es culpa de esa cultura de mierda que ustedes tratan de imponer, que busca destruir la verdadera masculinidad del hombre, que debería ser sí protector. Esto nos deja muy claro que no son las ideologías las que nos generan los problemas, son las personas sin valores los que nos terminan causando daño, y las personas que defienden estas ideologías sin pensar, sin razonar. Aprendamos a elegir mejor. Mis queridos amigos, antes de pasar a la tanda comercial, solamente quiero invitarlos a reflexionar en lo que hemos visto. Acá no han hablado de que Manuel, se me dio el nombre, perdón un momentito, Monsalve, ¿no? Que Manuel Monsalve es una persona que no tiene valores, ¿no? Porque los indicios de que efectivamente cometió abuso con una chica es bastante claro, por eso está con prisión preventiva. Pero nadie habla de qué es eso, que hay una persona que fue mal elegida para tomar decisiones, más aún en el sector interior, ¿no? Comienzan a hablar si eran galgos o eran Doberman. Eso nos ocurre a nosotros también constantemente. Acá hay un premier que ha sido acusado también por violación, ¿no? Y se ha mostrado todas las pruebas, ¿no? Incluso ya la chica, la forma como declaró, también perdió un poco de credibilidad porque cambiaba versiones, ¿no? Eso es lo que hay que criticar. Cuando Sandra Broncina nos dice de que ella reconoce que hubieron hombres de verdad, yo agregaría
que en la vida lo que hay que valorar son las personas de verdad que están con valores en su vida diaria, están poniendo en práctica valores en su vida diaria. Regresamos después de la tanda. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. A través de los años han surgido grandes grupos y artistas a nivel nacional e internacional. Y existen nuevos valores que están creando sus primeras páginas en la historia de la música peruana. Por ello, en RCR nos encargamos de mantener vivo el legado de las leyendas de nuestro país y de ser una ventana para que los nuevos artistas puedan mostrar su arte al Perú y al mundo. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde conoce un poco más de nuestra música a través de sus protagonistas en Historia Musical con Paola Oscorima. Mis queridos amigos, no se olviden, estoy haciendo andragogía, estoy contando mi experiencia en Santiago de Chile, lo que observé por estas denuncias que la segunda también tiene prisión preventiva, que entiendo que hay argumentos muy sólidos para poder darlas, ¿no? Entonces miren, pero todo esto que estoy comentando sobre Chile es para que en paralelo nosotros hagamos una reflexión de lo que está pasando en nuestro país. Para nosotros lograr ese país que queremos heredar a nuestros hijos, lo que tenemos que hacer es trabajar una cultura en la cual los valores nos lleve pues a formar un equipo, a trabajar unidos y salir adelante, ir apartando todo eso negativo que termina haciéndonos daño. Yo soy un testigo, yo soy un testimonio de ello, porque esa cultura de violencia, esa cultura de extremar el valor. O sea, en realidad es una miseria que la excusan con una camiseta que llevó al asesinato de mi hijo Walter. Entonces, pero para construir un país lo que necesitamos son organizaciones ejemplares. De hecho, esas organizaciones incluyen a los partidos políticos. Pero los partidos políticos que comienzan a tapar, ¿no?, como hemos visto en el video anterior, que comienzan a ocultar los errores y no trabajan en crear una cultura verdaderamente ejemplar, que es la que necesitamos, termina en problemas como es el caso que vamos a compartir a continuación, que es de una ex alcaldesa, ¿no?, de ahí, que se llama Katy Barriga. Ella está denunciada por malos manejos, pero igualito se desencadena una serie de temas que lo van a apreciar en el video y lo comentamos a continuación. Veamos ese video de Katy Barriga. Nosotros en el programa hemos reiterado muchas veces el concepto de que los valores no se enseñan, los valores se contagian. Por ello, el mensaje que nos da la historia del mejor maíz es sumamente importante y contundente, pues si nosotros logramos repartir la mejor semilla a nuestros vecinos, nos vamos a favorecer. Pero sin embargo,
o por el contrario, si nosotros repartimos una mala semilla, al final va a terminar afectándonos a nosotros. Y eso ocurre definitivamente con los valores, porque si nosotros cuidamos nuestra sociedad que se puedan desarrollar con valores positivos, nos va a terminar ayudando. Y por el contrario, si nosotros somos indiferentes ante los problemas de valores que se están presentando, tarde o temprano nos va a afectar, como me ocurrió a mí con el asesinato de mi hijo. Repasemos el mensaje del mejor maíz. Su maíz todos los años gana el premio por ser el mejor. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es su secreto? El agricultor sonrió y, sin importarle revelar el secreto, dijo: es sencillo, solo debo compartir mis mejores semillas con mis vecinos, para que ellos también las siembren. La respuesta del hombre sorprendió al periodista. No tenía ningún sentido para él. Así que volvió a preguntar: no lo comprendo. Sus vecinos compiten con usted. ¿Por qué les da entonces sus mejores semillas? ¿No se da cuenta de que podrán ganarle? Y el granjero explicó: la calidad de mi producto depende de la calidad del producto de mis vecinos, porque el viento lleva el polen del maíz maduro de campo en campo. Si el maíz de mis vecinos es de mala calidad, el polen de estos degradará la calidad del mío cuando ocurra la polinización. Por eso, comparto mis semillas con ellos, para que cultiven maíz de buena calidad y la polinización mejore la calidad del mío. Así sucede en nuestro día a día. Creemos que el bien de nuestros vecinos no es importante para nosotros y no nos damos cuenta de que la felicidad de ellos también puede ser la nuestra. Así que debemos procurar ayudar y no hacer infelices a los demás. Seamos como el agricultor de esta historia y compartamos la semilla. Yo estuve en Santiago de Chile el 24 de noviembre cuando se dieron las elecciones de los gobernadores en la segunda vuelta. Definitivamente yo estuve reunido con gente que está un poco, digamos, muy relacionada a la parte empresarial, gente que estaba desilusionada por el desempeño del gobierno actual, y ellos tenían la esperanza de que verdaderamente en estas elecciones la derecha recupere una posición de consolidarse para poder ir desplazando esta corriente que ellos lo consideran una corriente totalmente negativa, ¿no? Pero ahí también existía mucha preocupación por Katia Barriga, que es una mujer que está identificada con la derecha de la política chilena. Además está casada con un diputado de derecha, Joaquín Lavín. Ellos definitivamente por lo menos están con acusaciones, ¿no? Y ella tiene ahorita prisión preventiva porque se le acusa de varios delitos de mal manejo de dinero en la comuna de Maipú. Como alcaldesa triunfó la gente. Corría 2016 y la bailarina, otrora robotina de Mecano, chica reality, nuera de Joaquín Lavín, licenciada en psicología y ex consejera regional, se convertía en la alcaldesa de la segunda comuna más grande del país. Sé que tengo una vida ligada a la televisión desde muy chiquitita. Yo creo que nunca busqué esto. Lea el reglamento. Y si bien asegura que no lo buscó, su primera medida fue despedir a cerca de 500 funcionarios municipales, lo que causó una serie de querellas por despidos injustificados, provocando que el municipio tuviera que pagar millonarias sumas de dinero. Desde un comienzo, su personalidad causó controversia. Su pasión por los medios y las redes sociales fueron foco de críticas durante su polémica gestión. Incluso fue sancionada por la Contraloría. Me parece completamente absurdo que Contraloría castigue un video de 23 segundos mientras nosotros vemos cómo la corrupción se apodera día a día de las comunas de este país, de los municipios de este país, y Contraloría no hace absolutamente nada. Este tipo de persecuciones la animan a seguir trabajando cada día con más fuerza.
Claro que pese a la fuerza que mostró en el Kiki Challenge, igual fue condenada a pagar una multa del 10% de su salario, es decir, cerca de 540.000 pesos por grabar este video en un vehículo municipal en el templo votivo de Maipú. A mí también me gusta bailar. El punto es que eso no se haga en horario de trabajo y con recursos públicos. Maipú Enamorado, granja alimentaria, Maipelusa y spa adulto mayor. Más y más eventos fueron el sello de su administración, acompañada de la entrega de peluches como Renacín y Esmapina, que tenían hasta su versión corpóreo. Ahora también era investigada por malversación de caudales públicos. Nos dejaron acá con un tremendo cacho de 7.000 peluches que no podemos hacer nada todavía hasta que la justicia determine qué es lo que va a pasar. Pero las cosas fueron de mal en peor. Durante el periodo de Barriga se habrían redestinado 42.000 millones de pesos del presupuesto de SMAPA, la sanitaria comunal, para utilizarse en otras labores. A mí no me persigue Fiscalía, no me persigue Contraloría. Esto responde a una investigación cuando alguien realiza una querella. En junio de 2021, Katy Barriga se retiró de su oficina municipal, pero la tranquilidad solo le duró 6 meses. Antes de que se terminara el año, Tomás Bodanovich, el nuevo edil de la comuna, presentó una querella por fraude al fisco en su contra. En términos sencillos, se gastaba plata que no existía. Obviamente tiene elementos políticos y de campaña. Y por si fuera poco, el miércoles 13 de noviembre, Katy Barriga quedó en prisión preventiva, luego de que el juez considerara sumamente grave el ocultamiento de información contable a la Contraloría. Lo que agudizó la desilusión de mis amigos que deseaban que la derecha mejore su posición es que Katy Barriga, cuando deja la alcaldía para generar fondos, ingresa a una página para adultos. Y si hace algunas semanas había comenzado a generar ingresos en la plataforma On Fire, la justicia determinó retener esas ganancias hasta que termine todo el proceso judicial. El impacto sin duda es bastante fuerte porque en las acusaciones que están haciendo sobre la exalcaldesa Barriga, están involucrando también de una manera muy seria a su esposo, el actual diputado. En paralelo, y hace 2 semanas, la PDI allanó la oficina del diputado Lavín en el Congreso, además de su casa y su oficina distrital. La causa mantiene un carácter de reservado y por lo tanto no hay mayor información que pueda dar. Pero eso no es todo. Los despidos al comienzo de su gestión no solo generaron un perjuicio económico al municipio, sino que también se habrían realizado por instrucción del diputado Joaquín Lavín, esposo de Barriga. Tú como jefa de personal, ¿te consta que el diputado Joaquín Lavín participó en esa decisión? Absolutamente. De esa lista de despidos? Absolutamente. Era el llamado alcalde en las sombras, actualmente investigado por tráfico de influencias y además por la emisión de facturas ideológicamente falsas al Congreso y que provendrían de la municipalidad de Maipú. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida el pedido matrimonial a Katy. Me cambió la vida completamente y para bien. Pero este 2024 ha sido el más difícil para la pareja. La municipalidad de Maipú tenía un déficit fiscal y a través de una serie de maniobras defraudatorias y de falsificación se dio a entender que ese déficit no existía y que por el contrario existía un superávit fiscal. Aunque siempre es saludable mirar la parte llena del vaso, los resultados de la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales dejan bastante claro que para los partidos de derecha el vaso quedó más vacío que lleno. En un contexto social, económico y político inmejorable para ese sector, con un gobierno impopular e ineficaz, el electorado prefirió votar por los aliados del gobierno que por escoger a representantes de la derecha en la gobernatura de la mayoría de las regiones del país. La noche del domingo quedó claro que, aunque haya descontento y desaprobación al gobierno del presidente Gabriel Boric, los chilenos no están para nada convencidos de que la alternativa que ofrecen los partidos de derecha sea una mejor opción para el país. La derecha gobernará 6 de las 16 regiones del país. De las 5 regiones con más población, la derecha solo gobernará en 2. Y el premio mayor de la noche, la región metropolitana, que representa el 40% de la población nacional,
fue obtenido de forma incuestionable para el oficialismo de izquierda. Lo que es peor, la derecha perdió un partido en que la izquierda jugó mal y se metió varios autogoles. Aunque en el papel la gente está muy molesta con el gobierno por la delincuencia, la situación económica y la incapacidad del gobierno para negociar y avanzar en las reformas que Chile necesita, los chilenos simplemente no se convencen de que la derecha sea una mejor alternativa. Cuando las condiciones estaban para que la derecha arrasara en las urnas, la noche del domingo hubo más caras de alivio en el oficialismo que en la derecha. En menos de un año, los chilenos volverán a las urnas para votar en la primera vuelta de la elección presidencial y para renovar en la Cámara de Diputados y 23 de los 50 escaños del Senado. Se aprende la elección si privilegia la unidad, promueve la competencia abierta en primarias y enarbola una defensa acérrima de la democracia y de un sistema de libre mercado que entregue iguales oportunidades para todos, la derecha podrá ser competitiva. De lo contrario, aquellos que creen que haciendo lo mismo de siempre podrán conseguir resultados diferentes, morderán una vez más el polvo de la derrota electoral. Vamos a ir con una gráfica. Muy bien. Vamos a verla, vamos a Axel Callis. Vamos a verla en nuestro video wall, aquí en este especial de Mesa Central. Analizamos los resultados por regiones. Gobernadores electos en la segunda vuelta, Axel Callis. Tenemos 10 nombres en azul, 6 nombres de la oposición. Diego Paco en Arica, Cristóbal Juliá en Coquimbo, Pedro Álvarez Salamanca en la región del Maule, Sergio Yacaman, que sacó un 72% de los votos en el Biobío, Alejandro Santana con un triunfo más o menos cómodo de los Lagos, y Marcelo Santana, que había ganado en primera vuelta en Aysén, por eso tiene el 54% de los votos. Y los otros los asociamos al oficialismo, incluyendo a René Zafirio. Lo que podemos ver en esto es definitivamente que hay una contaminación de valores, ¿no? Estamos hablando de las semillas malogradas del maíz, ¿no? En el cuento del mejor maíz. Y definitivamente son personas que han faltado a la confianza de la gente y han perjudicado una corriente ideológica. Lo cual nos lleva nuevamente a la reflexión que no son las corrientes ideológicas, sino son las personas con valores lo que verdaderamente va a marcar el éxito o el fracaso de una sociedad. No debemos olvidarnos y aprendamos a elegir mejor. Amigos, los dos videos que hemos pasado, hemos visto que es un caso de alguien de la derecha, otro de la izquierda, ¿no? ¿Y cuál es la lección que nos dejan nosotros los peruanos para reflexionar? Es que las semillas buenas se pueden compartir y favorecen a todos, y las malas semillas van a perjudicar, como de hecho ha perjudicado, porque cuando tú ves el análisis de la votación, Chile está fragmentado. Definitivamente hay un tema ahí que analizar. Pero ¿saben cuál es el gran problema de esto? Cuando tú comienzas a repartir semillas malas y comienzas a perder el tiempo en discusiones si son galgos o son Doberman, el peligro es que se afecta a la cultura y eso termina con una triste conclusión de que la gente se acostumbra y dice esto es así, la política es para este tipo de gente, esto no lo arregla nadie y eso tenemos que evitar. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Poniendo casos y resaltando casos ejemplares como para mí definitivamente a mí me ha dado un gran ejemplo, me ha ayudado mucho el tema de Gianmarco. Compartamos el video y lo comento al final. Me reconozco como una persona que tiene admiración por Gianmarco. Definitivamente creo que es un peruano que ha sabido demostrarnos que se puede alcanzar los sueños que uno se va trazando por más ambiciosos que sean. De hecho, hace algunos años me encontré con él en el aeropuerto y tuvo un gesto que nunca voy a olvidar de expresarme su solidaridad por el asesinato de mi hijo. Y cuando él se identifica como hincha de Universitario de Deportes, yo le dije que lo tenía muy claro, que Universitario como institución no tiene ninguna responsabilidad por el comportamiento insano, definitivamente los asesinos de Walter. La buena impresión que me causó Gianmarco en ese encuentro en el aeropuerto me hizo seguirlo un poco y verdaderamente encontré en él una fuente de aporte para las charlas que daba a los jóvenes, porque él, en los videos que voy a compartir a continuación, nos da mensajes sumamente claros. El primero nos dice, es importante soñar, tener sueños. Y en el caso de él,
la persona que lo incentiva a soñar y que lo lleva al éxito que tiene ahora es su padre cuando era muy niño. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella. Mi papá, cuando él tenía 17 años, se trepó un barco. ¿En serio? De Lima, del Callao, se trepó un barco. Tenía un tío que era marino mercante. ¿Y cuál era su sueño? Conocer a Sammy Davis Jr. Wow. Tenía 17 años, entonces fue pelando papas en un barco, en los 60 y pico. ¿Y coronó su sueño? No, fíjate, llegó a los Estados Unidos, llegó a Los Ángeles y encontró la oficina de Sammy Davis Jr. Y lo esperó como 9 horas. Eso que llegas a una oficina, imagínate, ¿no? Tocar la puerta y de repente está el señor Sammy, ¿no? El morenito. Y dice la secretaria, bueno, si acaso, ¿sí usted quién es? No, es que vengo de Perú en barco porque quiero conocerlo, quiero que me firme un autógrafo. Era su sueño. Lo esperó 9 horas, el señor llegó a la oficina, lo atendió, le preguntó dónde estaba quedando, le dijo, me estoy quedando en un barco, bueno, te invito al show. Las anécdotas como esas, a mí también me han hecho ser una persona de las que se para en un trampolín, Jaime, y dice, a la piscina vacía, ¿no? Dice, me voy a tirar, porque sé que entre que me tiro y voy cayendo va a llover. Sí, hay que ser así en la vida. Eso es. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Está clarísimo el mensaje que nos da Gianmarco, y los resultados verdaderamente se van a dar solamente si te despiertas y te pones a trabajar para lograr los sueños. Y eso nos dice en el segundo video. Gianmarco, ¿lo has pasado bien? Siempre la paso bien, gracias, hermano. Gracias. Siempre la paso bien. Y acuérdense que para poder cumplir un sueño, primero hay que despertarse. Para poder cumplir un sueño hay que despertarse. El Latin Grammy va para 20 años. Gianmarco. Cuando escuchó al ganador, se cubrió los ojos, se refugió en un abrazo y lloró de emoción. Me va a salir pelo. Perú, te amo con toda mi alma. Dicen que uno, para poder cumplir un sueño, primero hay que despertar. Y no tengo palabras. Este premio va dedicado obviamente a mi familia, a mis hijos, a mis 3 hijos. Que ahora más tarde voy a hablar con ellos y saludarlos, a mi manager, a toda la gente cercana, pero este premio va para todos los estudiantes de la universidad, para que sepan los chicos peruanos, en este caso de mi tierra hermosa, que no hay límites en los sueños, que se pueden lograr muchas cosas. Estoy inmensamente feliz. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Gianmarco hace un año tuvo que enfrentarse a la dura realidad que tienen las personas que, digamos, se enteran que tienen cáncer, ¿no? Gianmarco le dio la lucha y llegó a lograr vencer esa terrible enfermedad que también afectó a su madre y se llevó a su papá. El fin de semana, Gianmarco Ciñago sorprendió a sus seguidores al compartir un post en su cuenta de Instagram, donde aparece en una cama de hospital. Según reveló, un tema de salud lo puso en alerta. Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida. El mes pasado, luego de unos chequeos de rutina, mi cuerpo me dio señales de que algo no andaba bien. Mi doctor me recomienda investigar un poco más y hacer resonancia. Reveló haber sido intervenido de emergencia. Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días de intriga son angustiantes. Según reveló, el resultado fue favorable, ha superado aquel episodio, no quiso especificar sobre la enfermedad que lo aqueja. Luego de una semana de operado, gracias a Dios, puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar.
Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo, y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro. No callen, no le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma. A mí me pasó factura. Agradeció a sus hijos, a su madre y a su novia, quienes estuvieron pendientes de su recuperación. Hace pocos días me entero que Gianmarco está con un problema en la columna, que ha tenido que suspender sus actividades, ¿no?, para poderse recuperar. Está haciendo caso a los mensajes que le da el cuerpo, lo cual es muy inteligente. Familia de mi corazón, ¿cómo están? Bien, pues aquí me tienen, con bastón y todo. Llevo ya una semana internado. Quería contarles un poquito cómo estoy, hablarles de las cosas que vienen. Empiezo diciéndoles que voy a tener que parar hasta el próximo año por mi tratamiento. Voy a posponer la temporada posponer la temporada de Mi Vida en Sol Mayor. Teníamos una ilusión gigante. Habíamos trabajado 2 años, largos años para esto, y solamente pude hacer una semana de función. Entonces, para contarles que los que tienen sus entradas, pueden pedir la devolución de su dinero. Y a los que todavía, tienen la esperanza que regresemos y quieren verla, hemos decidido con el equipo de trabajo posponerla hasta abril del 2025. Gianmarco, quiero rendirte un homenaje, realmente por ese mensaje tan positivo que has sabido dar tú directamente a las personas, y que yo con estos 2 videos que he compartido he sabido llegar a los jóvenes para que reflexionen que es importante tener sueños, que es importante despertarse para trabajar y hacerlos realidad, que es importante responder y atender los mensajes que te da el cuerpo, y sobre todo nunca bajar los brazos. Los mejores deseos, Gianmarco, eres un ejemplo, y que Dios te dé larga vida. Un abrazo. Amigos, ya culminando el programa, quiero invitarlos a que reflexionemos de que los 2 casos chilenos nos ayudan a analizar la situación actual, que permanentemente tenemos que trabajarlo cuando encendemos nuestro GPS, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuál es la semilla que está girando en esa polinización de valores, ¿no? Saber identificar los buenos y los malos, hacer un diagnóstico real sin estar perdiéndonos entre galgos y Doberman, ¿no? Entonces, eso nos ha dado estos 2 primeros videos. La segunda acción que tú tienes cuando estás reflexionando sobre tu vida es ¿a dónde quiero ir? Y Gianmarco nos dice, oye, hay que soñar y hay que creer en uno, pero para que los sueños se realicen hay que despertarse y ponerse a trabajar. Para el próximo programa lo que voy a hacer es contar las experiencias que he tenido y la lectura que he tenido sobre la violencia que se está viviendo en Santiago de Chile, y compararla un poco con la nuestra, que ha llegado a un nivel verdaderamente terrible, porque hace poco he visto en la noticia de que habían 2 sicarios de 13 y de 14 años. Dios, o sea que estamos en una contaminación de valores terrible, y seguimos nosotros si son galgos o Doberman, cuando tenemos que tomar decisiones bastante marcadas. Quiero despedirme del programa con 2 cosas. La primera es darle un abrazo a Angie, que en pocos días va a cumplir años. Te quiero mucho, sobrina. Y la segunda es repetir una frase, Gianmarco, extraordinaria cuando tú la pronuncias, y yo la comparto cuando dices: Perú, te amo con toda mi alma, y eso nos debe comprometer a los peruanos. Nos vemos el próximo martes, queridos amigos.